Hola a todas y todos. Bueno, vamos a continuar con la materia. Hoy vamos a ver un texto de Oslak y O'Donnell que analiza las políticas estatales en América Latina y presentan una metodología y estrategias para su análisis, ¿no? En ese sentido, como le vengo diciendo en las otras clases y en las prácticas, eh, a partir de ahora vamos a ir viendo cómo los temas se apoyan en los autores anteriores y cómo el vocabulario que empezamos a utilizar se repite y se referencia mutuamente. Eh, por eso voy a tratar de ser lo más conciso posible. Muchos de estos conceptos ya los vimos, especialmente cuando vimos Men y Tony, y vamos a dejar margen para análisis más prácticos, como hicimos en la última clase, respecto a una política pública específica, para así aplicar estos conceptos, estas estrategias metodológicas a casos concretos. Por eso, lo importante, ¿no? Los autores se preguntan por qué es importante analizar o tener una estrategia de investigación en torno a las políticas públicas. Primero, por algo que vimos ya con Skocpol, la creciente importancia que tienen los estados en sus propias sociedades. Particularmente, estos autores obviamente hablan de América Latina. Están escribiendo hacia fines de los 70, ¿no? Pero situaciones que de un modo u otro se continúan hasta el momento. Después, ¿qué sostienen? Si uno estudia, y acá yo lo que les pido es que vayan repasando un poco todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Los autores dicen, si uno estudia las políticas públicas y sus impactos, es una forma también de empezar a entender al Estado, conocer un poco más del Estado. Y al hacer esto, permiten ver al Estado en acción, porque el análisis de las políticas públicas nos permite ver qué es y cómo hace el Estado, cómo se mueve, cómo actúa el Estado frente a una cuestión que la sociedad o una parte importante de la sociedad considera problemática. Y por el otro, tener una buena metodología, una buena estrategia de análisis de políticas públicas permite no quedarse en un nivel muy analítico de análisis, muy descriptivo sobre cuáles son las herramientas llevadas adelante por determinado Estado, ni tampoco quedarnos en un nivel muy estructural donde perdemos nivel de detalle, donde suponemos que todo depende del mercado o de la posición internacional de determinado Estado. Es decir, que este enfoque más dinámico y menos estructural se basa en analizar el proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y resolución de cuestiones ante las que el Estado y otros actores sociales adoptan una posición. Es decir, una visión más detallada y dinámica de cómo y por qué un determinado conjunto de actores públicos y privados han actuado respecto a ciertas cuestiones. Y si recuerdan, cuando hicimos el trabajo analítico en torno a la política de Vicentín, justamente planteamos esta idea. Primero, hablemos de cuestiones socialmente problematizadas, es decir, de necesidades y demandas que el Estado, algunos organismos dentro del Estado, algunos actores sociales consideran problemáticos. Es decir, situaciones que les plantean una insatisfacción con su realidad. Ahora, que la cuestión esté socialmente problematizada no significa, y esto lo vimos con Menitoni, que implique que haya que actuar.
Cuando el Estado decide actuar sobre esa cuestión socialmente problematizada, es que vamos a tener, adelantándome, una política pública. Como decíamos, como esa cuestión es socialmente problematizada, es decir, no es unilateral, sino que es una construcción social, en torno a ella giran diferentes actores, tanto públicos como privados. Y son los actores que vimos a lo largo de la materia, los grupos de presión, los medios, los partidos políticos, determinados sectores de clase, sindicatos, que, dependiendo de la cuestión, el momento y el lugar, van a tomar una posición, van a opinar, van a decir si hay que hacer o no hacer algo al respecto. Y esto es fundamental porque identificar, y acá recuerden las clases anteriores, ¿quién reconoció que una situación es problemática? ¿Quién logró instalarla como tema? Es fundamental para todo el ciclo posterior. Porque, de vuelta, adelantándome o recordando lo que vimos con Benny, quien puede darle forma a esa cuestión gana, ventaja, aventaja al resto en qué tipo de solución se le puede dar. Es decir, puede sacar ventajas en darle la solución que le es más favorable a su insatisfacción. Y por último, algo que vimos también con Benny y que vamos a reforzar en clases posteriores, es que estas cuestiones socialmente problematizadas atraviesan un ciclo vital que parte desde que son problematizadas, es decir, desde que son identificadas, hasta su posible o no resolución. Surgen, se le dan forma, se le puede tomar una decisión, puede haber una intervención pública, pueden llevarse adelante, ejecutarse, y pueden alcanzar los resultados e impactos pretendidos que impliquen que esa cuestión socialmente problematizada se solucione, que como ya adelantamos en el anterior, generalmente no se solucionan, sino que obligan a intervenciones permanentes, a procesos de intervención permanente, no innovadores, sino procesos rutinarios y cíclicos sobre la temática, pero que reducen la insatisfacción sobre la cuestión. Entonces, lo que es fundamental entender acá, que estas cuestiones socialmente problematizadas son el puntapié para que podamos hablar de política pública. Si no hay una cuestión socialmente problematizada sobre la cual el Estado interviene mediante acciones u omisiones, no estamos hablando de política pública. Porque política pública va a ser cuando el Estado despliegue un conjunto de acciones y omisiones que determinen su modalidad de intervención en relación a una cuestión socialmente problematizada. Es decir, la política pública es la toma de posición del Estado frente a estas cuestiones que en conjunto, Estado y sociedad, a veces más la sociedad que el Estado, o a veces más el Estado que la sociedad, la relativa autonomía del Estado, ¿no? Definen que hay que hacer algo. Y acá empezamos a darle un poquito más de especificidad a la cuestión. Hasta ahora decimos el Estado. Desde la primera clase, desde la clase 0, como decimos en la introducción, aclaramos y advertimos que hablar del Estado no es correcto, que generalmente puede ser diferentes organizaciones estatales, un conjunto, simultáneas o sucesivas, e incluso contradictorias, modos de actuación de partes del Estado. No es el Estado monolíticamente el que interviene, sino puede ser un ministerio, una secretaría, varios ministerios.
alguna autoridad pública con poder público delegado, como vimos en Benny, lo cual nos habilita a esta advertencia. Esa intervención, esa toma de posición del Estado no tiene por qué ser unívoca, homogéneo, permanente. A menudo esas intervenciones pueden ser conflictivas o contradictorias. En las prácticas vamos a poner ejemplos. Pero más allá de eso, tiene que haber cierta direccionalidad u orientación normativa predominante. Acuérdense cuando vimos con Benny, uno de los componentes de una política pública tiene que estar esta finalidad, esta inserción programática. Se hace algo con cierta orientación. A veces se hace mejor o peor, más o menos coherente, pero no responde a un acto reflejo. Cuando el Estado toma posición, lo hace con una orientación, no lo hace al azar. Y otra cuestión fundamental de las políticas públicas, como venimos viendo, insisto, desde la primera clase, pero reforzamos con Benny al hablar de sistema de actores, al hablar de uno de los componentes fundamentales del sistema de acción en torno a las políticas públicas, es que el Estado es un actor más en el proceso. Insisto, el Estado y sus unidades que lo componen, ¿no? El Estado puede iniciar una cuestión o simplemente legitimarla, puede impulsarla o bloquearla, pero en torno a esta cuestión van a girar otros actores. Por eso vamos a hablar que las políticas estatales son como nudos en este proceso que se va tejiendo en torno a las cuestiones socialmente problematizadas. Las tomas de posición del Estado son importantes por su capacidad de producir consecuencias y también porque así lo consideran los otros actores. Los otros actores que intervienen en el proceso le dan mucha relevancia, son impactados y son condicionados justamente por las posiciones que adopte el Estado. No es lo mismo que el Estado deje hacer que el Estado intervenga en una cuestión. Y obviamente, ¿por qué es importante que el Estado intervenga? Por lo que sabemos desde la clase de Max Weber sobre qué es el Estado. Cuenta con el respaldo de normas de cumplimiento obligatorio, controla el territorio, posee la coerción física legítima. Sus tomas de posición son obligatorias para el sector y territorio donde haya adoptado esa posición. También lo vimos con Benny, cuando dijimos que justamente una de las características de las políticas públicas es que están dotadas de coerción social. Ahora, y acá es fundamental, para volver a lo que dijimos primero, ¿no? de que este análisis nos permite entender al Estado en movimiento y aprender sobre justamente esta asociación de dominación, sobre el Estado mismo. ¿Por qué? Porque estas tomas de posición son como nudos en una secuencia de interacciones. Entonces, yo viendo cuál es la posición del Estado en determinado momento, puedo irme hacia atrás y ver cuál fue el proceso que se tejió para llegar a esa decisión, y además puedo ver hacia adelante cómo condiciona el resto de los actores y al Estado mismo en el continuo proceso que va a llevarse hacia adelante, en este ciclo de intervenciones estatales. Por eso este diagrama es fundamental, es clarísimo. Hay una cuestión socialmente problematizada. El Estado interviene, le da determinada forma. Esa intervención hace que el resto de los actores reaccionen y tomen determinada posición. Digan, no, para nosotros el problema no es así, de esta forma hay que incorporar esta variable y demás.
de esa conjunción, de esa vinculación, de ese proceso político, el Estado termina de darle forma y toma posición, sale la política pública, que a su vez condiciona el terreno, condiciona la arena sobre la cual se tienen que mover nuevamente los actores, que pueden ser los mismos que participaron en la problematización o pueden ser unos nuevos que entran en el proceso, en el juego político, que a su vez repercuta nuevamente en tomas de posiciones, que a su vez lleven a una nueva política pública. Y todo esto lo vamos a problematizar, aunque yo seguramente, mientras me están escuchando, están pensando en todo lo que hablamos en la clase de Menitonil y en la clase práctica que utilizamos respecto al tema Vicentín, a la cuestión socialmente problematizada que llamamos así ampliamente como Vicentín. Piénsenlo, aplíquenlo y van a ver cómo justamente todo lo que vimos antes, sumado a estos nuevos autores, nos dan nuevas herramientas, nuevos enfoques para entender y analizar las políticas públicas. Las políticas públicas y el Estado, ¿no? Porque eso es lo más importante para que ustedes también desde sus disciplinas puedan sacarle el máximo provecho a esta materia. Entonces, estas tomas de posición del Estado generan efectos dentro del Estado mismo, de una manera horizontal y vertical. Horizontal porque si determinado ministerio toma una posición, eso genera efectos que en otros ministerios, en otros organismos públicos también tengan que reaccionar. Insisto, cuando veamos las clases prácticas vamos con más ejemplos, pero ustedes también de estos temas ya los charlamos. Ya dijimos claramente que el Estado no responde monolíticamente, que no necesariamente todas sus unidades tienen una percepción homogénea sobre cómo atender una cuestión socialmente problematizada. Algunos ministerios entienden esos problemas de una forma y otros ministerios lo entienden de otra. Por muchos motivos que los podemos charlar mejor en las prácticas, pero tienen mucho que ver con inercias organizacionales, con el perfil de quienes conduzcan en ese momento específico esas organizaciones. Tiene que ver mucho con las capacidades y los recursos que cuenta esa organización para dar respuesta a esos problemas. Muchas veces le doy forma a los problemas en función de qué herramientas tengo para solucionarlos. Como que no defino los problemas de un modo tal que yo no los pueda resolver. Lo vimos con Skocpol, ¿no? Cuando decíamos muchas veces los estados no se plantean objetivos que no puedan resolver. Y obviamente tiene repercusiones verticales. La toma de posición puede implicar o asignar una acción a una secretaría determinada, que ya viene haciendo cosas similares, o puede significar dotar de más recursos a una secretaría, a una subsecretaría, no importa, ¿no? Determinar más presupuesto para que pueda afrontar esa cuestión socialmente problematizada, o puede implicar la creación de una nueva área en el Estado. Por eso, recuerden las primeras clases cuando yo les hablaba de las cristalizaciones institucionales. Estudiar, analizar las tomas de posición del Estado, de sus unidades, en torno a cuestiones socialmente problematizadas, es un buen prisma, es una excelente estrategia para estudiar el Estado mismo, para saber por qué el Estado es como es, cómo se llegó a lo que es, y también, si no especular, poder proyectar, analizar posibles derroteros futuros de la conformación de ese Estado. Esto lo vimos claramente cuando vimos en la primera etapa la formación del Estado argentino. Obviamente es de Oslac bajo la misma metodología de análisis, ¿no? Vimos cómo esas tomas de posición del Estado le fueron dando forma al Estado mismo.
el Estado fue cristalizando en organizaciones y políticas concretas. Y después los autores hablan de, que lo dijimos al principio, ¿no? Esto de mantenernos en diferentes niveles de análisis. Ellos introducen una analogía de la hora, de conocer el tiempo exacto, que es fenomenal, lo van a entender claramente, que es decir, bueno, cuando uno quiere saber en qué tiempo está, tiene que ver la aguja de la hora, del minuto y del segundo. Bueno, ellos lo que plantean es que el segundo es la política pública, es la cuestión específica, el momento, es la cuestión socialmente problematizada, que se inserta en un minutero, en una agenda de cuestiones. O sea, esa cuestión socialmente problematizada tiene que ver con un menú de políticas, de temas, donde el Estado generalmente puede o está en condiciones de intervenir, que a su vez forman parte de una estructura más amplia de la hora, que generalmente es más estática, se mueve menos, que es la estructura social, obviamente. Llevándolo al último ejemplo que tuvimos, el tema Vicentín es algo del segundero que se inserta en una agenda de cuestiones que tiene que ver con cuáles son las herramientas que puede disponer el Estado para intervenir en la economía en el marco de una estructura capitalista. O sea, no todo el margen de acción es posible para un gobierno determinado, para el Estado o para una unidad específica del Estado. Por eso, volviendo a... ¿Se acuerdan esto? Se los mostré en la primera clase. Bueno, de esto se trata. De entender al Estado, este diagrama es el Estado, en acción. Cómo, en torno a determinadas cuestiones socialmente problematizadas, dice Macana, los actores estatales, ya no hablo de Estado solo, ¿no? Hablo de actores estatales, porque pueden ser diferentes áreas, actores sociales, grupos de presión, partidos políticos, sindicatos, lo que vinimos viendo. Obviamente intervienen actores internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los otros países. Se vinculan, giran en torno a darle forma a una cuestión socialmente problematizada. Ahora, ¿pueden darle cualquier forma? No, están condicionados justamente por sus variables ideológicas, por cómo interpretan, cómo pueden abordar estas cuestiones. También están condicionados por las variables estructurales. No se le puede dar cualquier forma a los problemas. El margen de acción a un tema como Vicentín no es la socialización de los medios de producción. A ver, podés plantearlo, pero es estructuralmente difícil de llevarlo adelante. Y obviamente tenés las variables político-institucionales. No podés llevar adelante cualquier definición del problema, no podés llevar adelante cualquier intento de solución. ¿Por qué? Porque te tenés que mover dentro de las reglas de juego. Para seguir con nuestro ejemplo, si querés resolver la cuestión Vicentín, bueno, tenés que tener en cuenta cuáles son los procesos constitucionales que tenés que respetar para darle alguna solución de acuerdo al problema que hayas definido. Ahora, en función de cómo definiste el problema, vos podés tomar una decisión con determinada política pública que pueda llevar a que el Estado se cristalice de una manera o de otra. Puede llevar a que simplemente intervengas en el concurso judicial
y eso simplemente lo que hace es movilizar determinados recursos públicos, llámese funcionarios del Ministerio de Justicia para interiorizarse en la causa, por decir un ejemplo, o puede llevar a que el Estado expropie Vicentín, la nacionalice y de ese modo el Estado incorpore una nueva unidad, una nueva organización, una nueva empresa a su estructura estatal, que a su vez va a repercutir nuevamente en la regla de juego. ¿Por qué? Porque la arena sobre la cual van a tener que volver a vincularse estos actores va a ser diferente. Porque los actores privados, por ejemplo, ahora, los que participaban en el comercio de granos, por decirlo de esa manera, tienen que actuar, interactuar con un nuevo actor que antes no estaba presente. Entonces les cambia las reglas de juego. Es decir, volviendo a Oslak, volviendo a Weber, el Estado, de esa manera, vuelve a modificar las relaciones sociales que garantiza, que promueve, que crea en el territorio que domina, sustentándose en última instancia por el monopolio de la coerción física. Bueno, este repaso rápido nos va a dar mucho que hablar en las prácticas. Entonces, como tarea para el hogar, vayan pensando cómo estos esquemas los vamos a aplicar a casos concretos, ya sea de los que ya vimos, que ya estuvimos masticando, o los que quieran traer ustedes a colación que les generen un interés particular por sus propias disciplinas. Vamos a trabajar estos temas, vamos a reforzarlos con práctica. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.